Medicina herbal, ¿cómo podemos sanarnos a nosotros mismos por medio de las plantas? ¿Cómo podemos tener una salud en equilibrio con las plantas, desintoxicarnos, desparasitarnos? ¿Qué dice nuestro jardín de nosotros mismos? Y esto que puede ser súper loco, pero no es tan loco, es de crear una conexión con las plantas. Para esto nos acompaña Julieta Orbes de Kiki. Julieta, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por contactarme. Me parece que es un saber fundamental que fue rescatado. En realidad no es algo que no sea ajeno a los seres humanos, simplemente que hay un tiempo en que se enterraron estos saberes, pero que todas nuestras abuelas, o si tenemos abuelas que vivían en el campo, seguramente que los practicaban y tenían el conocimiento y la experiencia. Un poco por ahí mi interés también cuando empecé a estudiar esto, de eso, de estar con mi abuela y que ella sepa y porque yo no sabía, digamos. Así que bueno, me formé en alquimia primero porque mi despertar en realidad espiritual tuvo que ver primero con una gran crisis en la que empecé a estudiar astrología primero, después alquimia y después finalmente fui a la fitoterapia, que es la medicina con las plantas. En el tránsito de todo eso, preguntarme cosas, saber que hay cosas que uno intuye o siente y que por ahí cuando las estudia recién incorporan un nombre o están validadas, entre comillas, pero que en realidad todos tenemos una vinculación con las plantas, que todos tenemos esa experiencia y que es solo recordarla. ¿Y dónde estudiaste fitoterapia? ¿Dónde se estudia eso? Buenos Aires, en una escuela online. También este año empecé a estudiar medicina china. No pude terminar ahora por cuestiones ajenas a mí, pero creo que retomaré el año que viene y hay escuelas de las medicinas más antiguas, las medicinas ancestrales, son las medicinas china y la medicina ayurveda, que son medicinas tanto de India, la ayurveda, como la china de Oriente, que son las más viejas del mundo y que en lo que más se basan en algún punto es en mantenerte sano, no medicar la enfermedad, sino tener terapias o hábitos cotidianos que sean saludables y que aporten a nuestra salud, a nuestro bienestar, a todo lo que es preventivo de alguna manera. Estas medicinas también son así porque había muchos habitantes, y sigue habiendo muchos habitantes en esos países. Entonces, la idea es que cada ciudadano tenga un poco de soberanía de su salud y que pueda estar equilibrado sin tener que siempre recurrir a un médico. Completamente distinta a la visión occidental, de alguna manera, que vamos en los médicos cuando ya nos sentimos mal, cuando ya tenemos una enfermedad. Ellos lo que están varios síntomas. Exacto, un síntoma. Ahí también está la diferencia entre la medicina alopática y las medicinas ancestrales, que al síntoma en las medicinas ancestrales se lo escucha, o sea, se le da tiempo a desarrollarse en el cuerpo. No obviamente si me estoy muriendo de dolor, pero si tengo una gripe, hay una serie de cuestiones a pensar, o si me duele la garganta, qué es lo que no dije, qué es lo que tenía ganas de decir y no me expresé, y se lo deja transcurrir un poco al síntoma, no se lo tapa inmediatamente. Y en ese transcurrir hago un proceso, todos hacemos un proceso de ir a la fuente, a empezar a pensar qué es lo que causa ese síntoma. O sea, la diferencia más grande entre lo que es la medicina occidental y la medicina ancestral y oriental, más que nada, porque tanto India como China quedan más del lado oriente del... Es muchísimo, es gigantesco lo que hay por aprender también. Con todo conocimiento y con mi toda experiencia, me parece que sí, a veces dice un montón, pero bueno, es como la historia del mundo, a veces un montón, pero uno tiene que empezar a experimentar y ahí se da cuenta que es más fácil de lo que creemos. Pero es fácil porque no estamos alejados de las plantas. Nosotros que crecimos acá, por suerte, en ciudades pequeñas o en pueblos, tenemos contacto con las plantas desde pequeños, tanto de salir al patio y verlas como de que hay alguna tía o alguna abuela que nos dijo, ay, ese yuyito yo tomo para tal cosa. O sea, no nos es ajeno, por suerte, ¿no? De que por suerte significa que todavía vivimos en un entorno natural
o que tiene naturaleza. Es más difícil en otras circunstancias o en otros contextos por ahí. Yo recuerdo que en el Congreso de Espiritualidad que vos diste una charla ahí que fue sumamente interesante, faltó un montón de tiempo. ¿Cómo podemos iniciarnos con las plantas? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Recuerdo que vos nos diste etapas para desintoxicarnos. ¿Por dónde empezamos? Por lo más fácil siempre y lo más cercano que tengan, que podría ser ir a su jardín y pisar el pasto descalzos, eso es una gran descarga de energía y una gran limpieza. Nos regula hormonalmente hacer grounding, le dicen ahora, a pisar el pasto descalzos, pero significa eso, digamos, significa ir un rato a estar descalzos en nuestro patio. Bueno, y después hay miles de formas de acercarse. En principio, la más inocente podría ser fotografiar o dibujar las plantas o saber su nombre. Es como conocer una persona de alguna manera. Es otro ser vivo, entonces piensen como si fuera un animalito o otra persona. Por ahí está bueno eso, dibujarla, saber cómo es, saber cómo se llama. Y bueno, y sí después empezar a investigar un poco de sus propiedades, que después está todo, o sea, el camino que querramos tomar, digamos. También podemos empezar a plantarla. ¿Cómo hacemos si queremos tener un jardín medicinal en nuestra huerta? La primera cuestión es el tema de la semilla. Nosotros vivimos en ese mundo en el que ahora todo está modificado. Hay semillas cuidadas que van a estar cuidadas casi siempre por comunidades indígenas y hay semillas ya transgénicas. La mayoría del tremendum es transgénico, o sea, ya está tocado por algún laboratorio y modificado supuestamente para que sea mejor, pero bueno, tiene complejidades eso. Lo posible si podemos conseguir cualquier tipo de semilla original o cuidada, sería lo mejor para plantar en nuestra huerta. Eso también se logra, eso, no sé, si mi abuela tiene un pomelo de hace 5, 10 años que da pomelos y yo voy como pomelo y hay semillas ahí, esas semillas no van a tener el veneno de que si yo las consigo de un pomelo comprado en la verdulería que está trastocado genéticamente y que bueno, va a tener otras propiedades, incluso hay cosas que ya no tienen semillas. Y bueno, y la idea es esa, o sea, poder plantar me parece que es de las cosas más beneficiosas y nos da una soberanía alimentaria, o sea, no es lo mismo que yo tenga que ir a la verdulería a comprarme algo que no sé de dónde proviene, que yo salga y pueda agarrar un fruto de mi árbol, que yo sé cómo lo cuidé, que yo sé la información que le di, que tiene, que ese ser vivo estuvo en contacto con el mismo entorno por el que estoy yo. Por eso también siempre se aconseja consumir las cosas que crecen a nuestro alrededor, no ir a comprar, no sé, algo que solo crece en China, porque eso está impregnado de contexto, climas y paisajes y seres que no son los nuestros, digamos. Y eso se pone mucho de moda en lo que es saludable. Comer algo que es imposible y que capaz una plantita de tu patio tiene el mismo efecto. Eso es muy raro, pero el sistema capitalista, bueno, nos adecua para que hagamos ese tipo de cosas sin pensar, ¿no? La profesora siempre decía, duden mucho cuando hay una planta súper milagrosa, pero es siempre de otro lado y sale carísima, porque seguro en su patio va alguna planta que él paga lo mismo y está en su patio. Es como que yo lo que siento en líneas generales es que desde que nacemos nos implantan formas de pensar cosas y después las repetimos porque tenemos que vivir y estamos casi siempre curados y bueno, nunca nos ponemos a repensar esas cosas. Che, ¿por qué esto que me dijeron que tiene sentido? Si lo pienso 2 veces, tal vez no lo tiene más. Entonces, como es una vida más lenta la que se plantea también a partir de el dejar crecer una planta en tu patio para que te alimente. Y no porque no tengas que unirte al sistema ni nada de ese tipo de pensamiento, sino porque vas a tener que esperar para comerte medicina, digamos, para tomarlo. Y los beneficios de plantar tienen que ver, bueno, justamente con esto, con que la tierra en la que yo habito es donde va a crecer esa planta. Yo también lo que aconsejaba era poner la semilla debajo de la lengua, porque nosotros con nuestra saliva le transmitimos nuestro ADN. Y entonces esa planta tiene información de a qué persona va a tener que sanar o qué síntomas del ADN nosotros le vamos a transmitir una información a la planta, lo mismo que una vez que la plantemos
ir a caminar descalzos, esa tierra tiene intervención nuestra. Pero si nosotros la dejamos a través de, no sé, la transpiración de nuestros pies, es un estado de convivencia de alguna manera, ¿no? Dicho que para plantar era bueno dejarla un ratito ahí, 5 minutos, debajo de la lengua para darle la información de nuestro ADN, sacarla, mostrarla al cielo de alguna manera, porque todas las plantas tienen influencias planetarias, entonces para que tenga esa información del cielo y una vez plantarlo. Y bueno, y desde ahí empezar un vínculo a eso, generarle ofrendas, agradecer cuando cosecho. O sea, una vez esa planta treja y me dé las hojas o lo que yo necesite, la vez que la cosecho, pedirle permiso, agradecerle, tratarla como un ser vivo. Eso me pareció muy bonito, porque la forma que vos lo ves o que vos lo planteás creó una relación muy cercana. Vos decís en forma concreta cómo podemos hacer eso. Y lo que pasa es que yo creo que no, o sea, es algo que es realmente concreto, no estoy hablando de algo abstracto. Y además creo que nos hace sentido porque las plantas nos han ayudado a lo largo de todos los milenios que vivimos en el planeta Tierra. Entonces es como que a veces nos olvidamos nomás. Yo siento que a veces nos olvidamos. Y esto que vos comentabas de las plantas que tienen su carácter, que hay algunas calientes, otras frías. Eso es porque, bueno, sobre todo la medicina ayurvédica, y la medicina china también, clasifica las plantas según, sí, como el carácter que tenga la planta y dónde haya crecido, porque en realidad esta ecuación es bastante, si yo planto una planta en el frío, esa planta para poder sobrevivir a lo largo de los años y a lo largo de las generaciones de plantas en el frío, generó algo para adaptarse a ese frío. Entonces casi siempre son plantas que van a tener un cierto tipo de temperatura que se va a asociar al clima donde crecieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Chaco va a haber como yuyo, la parietaria, que es una plantita que sale todas las primaveras, que es una planta refrescante. ¿Por qué es refrescante? ¿O por qué tiene un carácter frío? Porque enfría el organismo. ¿Pero por qué enfría el organismo? Porque ella tuvo que enfriarse para vivir en Chaco, para poder sobrevivir. Tiene como sentido de saber de dónde viene también la planta. Y a eso nos referimos con caracteres fríos o calientes, porque también los seres humanos lo tenemos. Entonces yo contaba en esa charla que di la anécdota con la carqueja, que la carqueja tiene un carácter caliente. O sea que lo que hace es calentar el cuerpo. Aparte de limpiar el hígado, desintoxicar, ser antiparasitaria, tiene muchas propiedades, pero es importante esto de las temperaturas porque, bueno, yo tengo también un carácter así como más caliente de alguna manera. ¿En qué sentido? Los seres humanos, a grandes rasgos, lo frío y lo caliente tiene que ver con si tenés mucha energía, si todo el día estás hablando, gesticulando, moviéndote, vas a ser de tendencia más caliente y si estás más tranquilo, vas a ser de tendencia más fría. Te cuesta más moverte o tus movimientos son más lentos, vas a tener un carácter más frío para esto que más que nada va a tener que ver con la clasificación de la Ayurveda o de la medicina china. Y bueno, a partir de eso, si yo que tengo un carácter caliente tomo una planta caliente, es como que cuando yo empecé a tomar la carqueja, por ejemplo, es como que estaba todo el día sobreexcitada, pensando mucho, no podía dormirme, transpiraba, bueno, o sea, pasan un montón de cosas que pueden tener que ver con dos cosas. O sea, yo me di cuenta que era por la temperatura de la carqueja, pero también tiene que ver con los procesos depurativos, porque los procesos depurativos no pasan solo a nivel físico, pasan también a nivel emocional y a nivel energético. Entonces, todos los procesos depurativos también nos hacen a veces estar sobrepensando, o a veces estar más calmados, a veces sudar mucho más porque estoy limpiando mi cuerpo o tener hasta un poco de fiebre, que es una forma de limpieza, que por ahí también siempre la tratamos de tapar, pero la fiebre está limpiando algo. Entonces, bueno, con eso tenía que ver un poco el tema de las temperaturas de las plantas en relación a las temperaturas humanas, de alguna manera. En la Ayurveda más que nada se da a partir de la alimentación y pongo este ejemplo como para que también, y los que tienen temperatura fuego, o en doshas se llaman, dosha fuego, les dicen que tienen que disminuir la cantidad de picante que coman, porque fuego con fuego es como que aumenta. Por ejemplo, la acidez del estómago, hay un montón de cuestiones que van sucediendo por subirle a lo que yo ya tengo. Tengo que tratar de equilibrar. O sea, las medicinas ancestrales lo que tratan es todo el tiempo de estar en una armonía o equilibrio, o en un movimiento, pero que no sea tan altos y bajos,
sino más bien movimientos más suaves, de alguna manera. En Ayurveda, más que nada, se hace un test para saber eso de las temperaturas y en medicina china se mira la lengua, que es como un parámetro para poder saber. Y repongo esto que vos me habías preguntado también de el asecamiento a las plantas o como un protocolo para ir limpiándose. Y, por ejemplo, con lo que se suele empezar con las plantas amargas. El protocolo es primero plantas amargas. Se suele tomar 1 litro por día durante 5 días. Un protocolo corto. Estoy nombrando un protocolo corto porque en realidad los protocolos largos duran de 1 a 3 meses. Bastante más por planta. Pero bueno, con un protocolo corto igual yo puedo limpiar un poco mi cuerpo, desintoxicarlo. Esto también es parte de los saberes de antes de nuestras abuelas y es parte hasta de la naturaleza misma porque te pones a pensar, no sé, si tenés mascotas. Viste que a las mascotas las desparasitamos 1 vez por año. Y a los bebés, cuando tenés bebés, también se los desparasita 1 vez por año. Y lo que pasa es que nadie sabe por qué no lo hacemos. O bueno, los que por ahí perdieron esa práctica no lo hacen. Y la mayoría de la gente no se desparasita y en realidad nos tenemos que desparasitar 1 vez por año. Es conveniente siempre desparasitarse en los cambios de estación, desde el invierno hacia la primavera, por ejemplo, es un buen momento, y después desde el verano hacia el otoño es otro buen momento para desparasitarse. Y bueno, en esa desparasitación se limpian todos los órganos, se limpia la sangre. ¿Por qué es importante desparasitarnos? Porque nosotros no nos estamos alimentando correctamente, digamos, en el mundo en que vivimos hay muchos alimentos que son ultraprocesados, bueno, alimentos transgénicos, comemos alimentación que no nos nutre, como las harinas o las azúcares, que son deliciosas, pero que en realidad no están haciendo un bien a nuestro cuerpo, para nada. Esa desparasitación es para tener un equilibrio anual de nuestra flora intestinal, de nuestro hígado, de nuestra sangre, o sea, para volver a equilibrar todo eso, porque la idea sería como poder alimentarnos de una manera así más natural, pero como bueno, también vivimos en un mundo apurado, capitalista, a veces compramos paquetitos de cosas para solucionar y está bien, digamos, nadie juzga eso, pero bueno, están buenas las desparasitaciones eso, para volver a equilibrar un poco la salud de cada órgano, sobre todo también de nuestra mente y de la cantidad de pensamientos, porque los parásitos dominan también nuestros pensamientos. Son los que te hacen no poder dormir de noche, bruxar, tener alergias, enfermarnos, digamos. Ese desequilibrio hace que nos enfermemos. Entonces se recomienda eso, una limpieza en cada cambio de estación o cada 2 estaciones, una limpieza que se comienza con las plantas amargas, que son las plantas que van a hacer que la energía mental y todo ese bullicio mental que solemos tener también por los parásitos descienda un poco. Son plantas que nos van a volver un poco más reflexivos, más introspectivos, nos van a calmar un poco la mente, más que nada el ruido mental, y son plantas desintoxicantes del hígado. La mayoría de las plantas amargas son plantas desintoxicantes del hígado. Pueden tomar eso, 1 litro de carqueja en el día durante 5 días. Carqueja es una planta amarga, diente de león es una planta amarga, bardana es una planta amarga. La mayoría de la gente por ahí le cuesta un poco el tema de las plantas amargas por el gusto, pero el paladar se acostumbra, es algo que por ahí no sabemos, pero yo empecé mi primer limpieza hace varios años con bardana y me acuerdo que no me gustó. Me gustó el primer momento que tomé y ahora me encanta el té de bardana, me parece rico. Pero es cuestión de ir acostumbrándose y el paladar se va habituando, digamos. ¿Y eso se hace como una infusión? Hay formas de hacer estos preparados, digamos. Los más simples, la infusión y la decocción, que son con agua, son lo que llamamos té, pero en realidad el té es una planta, así que vamos a ponerle así nomás en las té. Para lo que es las plantas, las partes de las plantas, como las hojas, que son suavecitas y blanditas, o las flores, se hacen infusiones, que son calentar el agua aparte, a 80 grados más o menos, poner no sé, las flores o las hojas en otro recipiente y una vez que llega más o menos 80 grados, 90, apago la pava y ese agua caliente la vierto en el recipiente donde tenga las
las hojitas. Y eso tapo durante 8 minutos y eso es una infusión, ¿sí? Eso es para las partes blandas de la planta, porque no todas las plantas nos hace el efecto medicinal la misma. Las hojas, por ejemplo, en algunos casos son las raíces, en el jengibre o en la cúrcuma son las raíces. Y como las partes duras de la planta, que son las raíces o las cortezas, ahí sí se recomienda hacer decocción, que es poner las raíces en el recipiente, verter agua fría y poner todo eso al fuego y dejar hervir un toque y ahí apagar y dejar 8 minutos. Y eso es una decocción. Esas son las diferencias entre cómo preparar la medicina. Puede haber infusiones, que es fácil, es para las partes blandas de la planta, y decocciones, que es un poco más fuerte porque se deja hervir y porque la planta siempre está ahí en el fuego, que es para las partes duras de la planta. Así que bueno, estas que son carqueja, bardana o diente de león, la carqueja y la bardana se usan las hojas y el diente de león, las hojas y la raíz, se pueden hacer las infusiones tranquilamente. Después, el paso 2 del protocolo, sí, dime. Me acuerdo que mi abuela preparaba té de orégano para la panza. Me caía muy bien el té de orégano más que la manzanilla. Yo ahora acá en casa me preparaba té de orégano, pero le dejaba el orégano ahí adentro. Y yo recuerdo que vos decías también de colar, que quede un ratito y colarlo, que no quede ahí adentro. Tanto dejar, o sea, o hacer una decocción de una planta que no la necesita como algo blandito, el orégano era una hoja, entonces por una infusión ya estaba. Como dejar sin colar la planta en un recipiente, lo que hace es que la planta empiece a largar otro tipo de químico que por ahí no es beneficioso para la salud. La planta larga lo que nosotros necesitamos en esa infusión o decocción y en esos 8 minutos que la dejamos reposar. Después tenemos que colarla porque ya empieza a alargar otras cosas que capaz no son las que necesitamos. Entonces ahí se hace una mejor extracción de lo que se llaman principios activos de la planta. Nosotros queremos extraer los principios activos beneficiosos para nosotros, que son químicos para el bien de la salud. Pero si nosotros dejamos más tiempo, la planta empieza a largar toxinas o cosas más tóxicas. Bueno, y también el tema, ya que lo mencionas, vamos a hablar de porque hay cosas que nos pueden caer mal. Y claro, nos cae mal si también nos pasamos de la dosis. Tiene que las plantas sean más suaves que un medicamento. Está bien saber dosificar una planta, porque no es inocua, no es que no te hace nada. Si te pasa de la dosis, también te puede hacer mal. Caer mal a la panza o no poder dormir. Esos son los tipos de acciones adversas que podemos tener. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es no estar tomando medicación a la hora de si yo voy a tomar plantas, no tengo que estar tomando medicación crónica o una medicación que interactúe con el principio activo de la planta. Son cosas que se tienen que tener en cuenta. El siguiente paso que habías dicho es plantas picantes. Una vez que nosotros tomamos las plantas amargas, bajó la energía de la cabeza, estamos ya empezando a desintoxicarnos porque las amargas son desintoxicantes. Vamos a tomar plantas picantes que son las que sacan para afuera esas toxinas que nosotros limpiamos. Por ejemplo, el eucalipto, el jengibre, la menta, el tomillo, que son plantas que, si te das cuenta, también son las plantas expectorantes, o sea que saca algo hacia afuera, sacan las bacterias y las toxinas hacia afuera. Entonces, después de limpiarnos un poco, hay que sacar para afuera. Y entonces otra semana elijo una planta picante, que puede ser el romero, también puede ser. Tomo una semana de infusión de esa planta y ahí estoy sacando para afuera esa acina. Después busco una planta laxante, que no es lo mismo también laxante que purgante. Las laxantes lo que hacen es limpiar nuestro intestino, pero no de manera fuerte, no de que estamos yendo al baño cada 5 segundos, sino que van regularizando el intestino. Y ahí podría, por ejemplo, nombrarte la hierba de pollo, que lo que hace es limpiar el intestino, incluso la materia fecal acumulada, porque yo no lo practiqué nunca esto, pero bueno, la gente que se hace limpiezas colónicas, hay mucha memoria en el intestino. Hay mucho apego. Ahí, por ejemplo, en el intestino se guarda el apego. Todo lo que yo no puedo soltar está en el intestino grueso. Entonces, no puedo soltar, no puedo ir al baño tampoco. Entonces, están vinculadas ciertas emociones con ciertos órganos. Plantas laxantes lo que hacen es limpiar el intestino, tanto delgado como grueso. Y bueno, van quitando materia fecal que queda por ahí pegada. La gente que se hace limpiezas colónicas dice que salen muchas cosas de ahí. Hacia leche materna se ha llegado a descubrir que salen de los intestinos. Eso es bastante interesante también de experimentarlo en algún momento. Yo todavía nunca me lo hice, pero
pero es un proceso también emocional ese que sucede en ese momento. Una psicóloga es de Brasil, pero está en España, hace su trabajo psicológico, terapéutico, tal, y ella termina con el cuerpo. Ella hace un tipo de terapia de sonido donde hay veces que por más que se trate a nivel mental, emocional, hay veces que queda algo retenido en el cuerpo. Hace falta realizar esa limpieza final cuando lo otro ya se trató. Tanto si empezás con el cuerpo o si terminás con el cuerpo, siempre va a haber algo emocional y energético y psíquico relacionado a eso. O sea, cuando nos limpiamos el hígado, por ejemplo, que las plantas amargas también limpian el hígado, también pueden salir enojos del pasado porque en el hígado se alojan los enojos, ¿sí? En el intestino, el del apego, todo lo que yo no quiero soltar, entonces hay que limpiar. Es imposible que la materia no esté vinculada a la energía sutil. Están vinculadas todo el tiempo. Es mucho parte de las emociones, ¿no? O sea, las emociones son energía en movimiento, según la Kabbalah. Entonces, nosotros tenemos que saber para dónde mover las emociones. Y en realidad, en líneas generales sucede al revés. Las emociones nos controlan a nosotros. Tenemos que poder soltarlas, o sea, manifestarlas, hablar, llorarlas, o hacer o hacer arte con eso, pero deberíamos nosotros poder canalizarlas de alguna manera, digamos, no retenerlas, no guardarlas. Eso es la mayoría de las cosas por las que nos enfermamos parten de ahí. En realidad también desde el pensamiento, hay que ver ahí. Yo por lo menos nunca puedo distinguir si primero se me metió una mala idea en la cabeza o un mal pensamiento en la cabeza y eso generó una emoción mala, o si la emoción mala estaba ahí, después vino a la cabeza, no sé, o sea, esto, cómo funciona, pero medio que interactúan todo el tiempo. Y después al cuerpo, el último eslabón es el cuerpo siempre, así que hay que cuidarlo. Ahora, para continuar, habías hablado de las plantas purgantes. De las plantas laxantes solo se toman 3 días, no toda la semana. Solo 3 días las plantas laxantes y después una noche de una hierba o un yuyo o una planta purgante que sí nos va a salir al baño. Por eso es importante que esa noche o ese día que tomamos la planta purgante nos quedemos en nuestras casas cómodos. Entonces limpiamos y sacamos para afuera todo lo que estuvimos limpiando hasta ese momento. Después se vuelve a tomar plantas amargas para volver a limpiar el hígado, porque la primer toma de plantas amargas es más que nada para descender la energía de la cabeza. Pero después se hace ya más puntual con el hígado, que son las mismas amargas que tomaste al principio y podés tomar como en el cuarto paso. Después de limpiar el hígado, vamos a tomar plantas saladas, que son las que limpian los riñones, ¿sí? O sea, el hígado y los riñones van a ser los órganos mal llamados filtros, porque no es que filtran y algo queda y algo se va, sino que nos ayudan a mantener como el equilibrio todo el tiempo. Entonces, bueno, por eso se limpia el hígado, después los riñones. Las plantas saladas, aparte de fortalecer el hígado, no, perdón, los riñones y de limpiarlo, nos van a beneficiar para todo lo que está relacionado con los riñones, que es la piel, eh, el oído, las uñas, los dientes, el pelo, todo lo que tiene que ver con el colágeno. Por eso, por ejemplo, la cola de caballo va a ser una buena planta para eso. Y yo siempre lo que digo es que traten de asociar que todas esas cosas que nos hacen bien a algo que suelen tener un nombre asociado. Cola de caballo nos va a hacer bien también al pelo porque nos ayudan a generar colágeno. Limpian los riñones, nos ayudan a generar colágeno, entonces nos hacen bien al pelo, a las uñas y a la piel. Barba de viejo, creo que se llama la otra, barba de piedra, eh, bueno, todas estas plantas que tienen nombre así con rompepiedras, suelen ser otras de riñones que eh, es más indicada para los cálculos de los riñones, así que bueno, así tienen esos nombres. Después, plantas ácidas, que son las que van a limpiar la sangre, como la ortiga o la rosa mosqueta. Ahí también lo que va a suceder o puede suceder,
no es una condición que suceda. Pero cuando limpiamos la sangre también vamos a estar depurando nuevamente los órganos que tienen más sangre de nuestro cuerpo, que van a ser el útero y el hígado. Entonces, si somos personas menstruantes, se nos puede adelantar la menstruación. La ortiga, además, evita la anemia, que las mujeres, la mayoría de nosotras tenemos anemia. La ortiga, aparte de limpiar la sangre, nutre la sangre y hace que la sangre esté bien alimentada y que no tengamos anemia. También se puede consumir secando la planta y haciendo un polvito y ponerle ese polvito como sal a todo, en vez de sal, o como condimento. Eso nos ayuda bastante de la ortiga. Y después, bueno, como para finalizar el protocolo, una vez que hacemos toda esta limpieza, sería una semana de plantas dulces como la manzanilla o la marcela, que son plantas que nos ayudan a relajar tanto el sistema nervioso como el sistema digestivo. Entonces son plantas que también nos elevan la energía, van a hacer que estemos alegres, porque por ahí al atravesar todo este proceso es movedizo emocionalmente, y por ahí las plantas dulces ayudan a restablecer esa alegría, a estar tranquis, nos ayudan a ir al baño también las plantas dulces, porque al relajar el sistema digestivo hacen que podamos ir al baño con facilidad. Y después, para mantener el organismo saludable, se usan unas plantas que se le llaman cúralo todo, y una de ellas es el yantén, que también está en el patio ahora, si van y lo ven. Una hojita acanalada, medio peludita. El yantén ayuda a estar bien, digamos, a sostener el equilibrio una vez hecha la limpieza, así que ayuda. Hablando de tu jardín, habías mencionado que lo más probable es que lo que necesitemos esté en nuestro jardín creciendo de la nada. De la nada está esa malva ahí, que yo no sé si yo la planté ahí. Bueno, yo estoy en un departamento, pero mi mamá tiene un patio hermoso, dos patios, uno adelante, otro atrás, y crecen de la nada. Eso tiene que ver con nosotros. Dicen que lo que crece es porque nosotros es lo que estamos nutriendo. Así que se fije que es lo que quiere y que empiece por ahí. ¿Das consultas particulares si puede ir una persona y allí preguntarte cómo empiezo yo a desintoxicarme, por ejemplo? Puedo dar consultas, pero bastante generales. Yo no me especializo en casos, por ejemplo, de enfermedad crónica, en los que ya están medicados y hay que ver bien con qué están medicados. O sea, que no tengan una enfermedad de base. Para lo otro, sí. Yo la verdad es que más que nada me dedico a hacer la medicina. No suelo acompañar los procesos emocionales que vienen con una limpieza. Aquí puse las redes, kiki.magias en Instagram. Bueno, ahí hay un catálogo hermoso. Vi que hay aceites y tinturas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hacen todo ustedes? Hago todo yo. Oh. Las cinturas, viste que yo te dije que las maneras de extraer el principio activo de una planta podía ser mediante infusión y mediante decocción. Son las maneras más simples, por eso la usan todos los seres humanos, saben hacerse una infusión o una decocción. La tintura madre es otra forma de medicina para tomar, que también se extraen los principios activos, pero mediante una solución hidroalcohólica. Es un poco más complejo nada más, por eso no lo hacen todos por ahí. Y lo que viene en frasquitos. Te voy a mostrar acá. En frasquitos ácidos. Acá este lo tengo sin etiqueta, nada, pero lo preparé ahora para alguien que lo viene a buscar. Este de carqueja. Se dejan en estos frasquitos porque esto se toma en ayunas, una gota por kilo de peso, mezcladito con un poco de agua. Vos tenés los principios activos, pero acá ya no te tenés que hacer un té. Por ejemplo, si tenés que viajar es más práctico llevar eso. Entonces, otra forma de extracción del principio activo de la planta para ingerir, la tintura madre se ingiere. ¿Sí? Es como la decocción o la infusión, pero más práctico. Ya está hecho, entonces vos te levantás la mañana, ponés gotitas con agüita y tomás y ya está. No tenés que tener todo el tiempo que implica por ahí ir a cosechar la planta, traerla, hacerte el quesito, etcétera. Es un poco más rápido y simple. Sobre todo lo usan la gente que viaja o la gente que se tiene que llevar las cosas a su trabajo y entonces no puede estar desplegando toda su cocina en el trabajo. Entonces, la pintura soluciona eso.
Y después los aceites, que acá sí tengo una Liquidity, viste, para la rosácea. También es la descripción de Liquidity en un aceite durante cierto tiempo y colocado en el calor, digamos. Entonces ahí también les traigo los principios activos y son aceites para la piel. La caléndula, por ejemplo, tiene muchas propiedades, tanto tomándola como poniéndola en la piel, cicatrizantes, para la rosácea, para las alergias, o sea, hay distintas cuestiones, pero más que nada lo que hacen es evitar las inflamaciones, ser antibacterianas. Entonces ahí es interesante porque podemos hacer un protocolo en donde yo, si tengo algún problema de la piel, tomo tintura, o sea, me limpio por dentro y también me puedo aplicar algo por fuera. Es más efectivo porque estoy limpiando de las dos formas el órgano que necesita ser limpiado, digamos, y la consecuencia que está dejando, porque en realidad que tengamos la piel con acné o significa que hay o un hígado que está sucio o otras cosas, ni no solo de que me tengo que pasar algo para limpiarme la piel, porque aparte si me limpio mucho la piel se desciende, no entiende por qué la están limpiando tanto, porque en realidad es natural tener un poquito de grasa, o sea, la grasa nos protege de un montón de cosas. Entonces, todo es en equilibrio, porque también si me limpio mucho la piel puedo tener una reacción, porque la piel no está entendiendo por qué la estoy limpiando todo el tiempo. No es tan saludable eso. También qué hay detrás de una piel que no está tan bien, qué hígado puede ser limpiado, bueno, varias cosas. Te agradezco muchísimo, estoy muy agradecida que compartas todo este conocimiento, todo tu estudio, todos estos años de experiencia. Que sepan las personas que también pueden llegar a Kiki y preguntar sobre lo que estén necesitando y que también tenés paquetitos con hierbas medicinales para algún objetivo en particular. Sí, algún objetivo en particular, otras porque les gusta para el mate. También tenemos pomaditas, hacemos shampoos sólidos, saumos, que también es otra forma de limpieza, pero más energética, de los espacios. Bueno, aromaterapia, que ahí es súper interesante porque, viste que yo te dije que uno cuando tiene una enfermedad crónica casi siempre está tomando ya una pastilla. La aromaterapia sirve para poder absorber los principios activos de una planta o el efecto que causa en nuestro cerebro sin tener que pasarlo por el tubo digestivo. Entonces la aromaterapia también es otra forma de medicina a partir de la nariz, digamos, y del aroma. Me parece todo muy bonito. A ver si yo también por mi parte voy incorporando cositas. El protocolo este es súper fácil, es de los más cortitos que hay y rápido, donde todo eso, no, son plantitas muy tranquilas, fáciles de conseguir, entonces para comenzar está bueno, digamos. Bueno, es fácil porque ya nos compartiste tu conocimiento, así que te agradezco muchísimo porque si no, no es fácil. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme. No, y a las personas que llegaron hasta aquí, nos acompañan con una suscripción, con un me gusta, así podemos traer personas interesantes, así como Julieta. Aquí tienen las redes, también tienen su teléfono, voy a poner los links abajo en la descripción. Muchísimas gracias Julieta y con ustedes que están del otro lado también será hasta el próximo compartir. Gracias, María. Besitos.